La presente comunicación pretende establecer o tiene dos objetivos principalmente. Por una parte, es testar la metodología de análisis de sistemas de discursos aplicados a un corpus de noticias sobre prostitución y pornografía que fueron publicadas por El País entre julio y octubre del presente año. Es decir, luego, por otra parte, lo que nos proponemos es examinar con esta metodología principalmente cuáles son, digamos, las configuraciones narrativas, los dominios semánticos hegemónicos que se dan en este grupo de noticias separadas, por una parte, como ya digo, entre prostitución y pornografía. Eh, Bien, lo que nos proponemos fundamentalmente es analizar, intentar esta aproximación para establecer si hay realmente una serie de hipótesis que nos permitan pues, llevar este tipo de análisis a corpus bastante más amplios, en el objetivo final de identificar si es pertinente la producción o si es pertinente trabajar sobre la noción de campo. La metodología que hemos utilizado, como ya digo, es hemos intentado rehuir un poco lo que la teoría habitual del framing que suele ser utilizada en este tipo de estudios. Modelos también, por ejemplo, que pueden estar referidos a análisis de marcos discursivos con enfoque hermenéutico y apostar claramente por un tipo de análisis del discurso que tiene una inspiración, por una parte, bastante fuerte en el análisis sociológico del discurso, por otra parte, análisis del sistema de discurso y luego con combinaciones en relación con el objeto de estudio vinculadas a la lingüística textual de Van Dijk y el análisis crítico del discurso. Para ello vamos a trabajar fundamentalmente sobre dos modelos, o sobre dos elementos del propio análisis sistema de discursos, que son los dominios semánticos y las configuraciones narrativas. Los dominios semánticos entendidos en un sentido bastante distinto al campo semántico de Greimas, sino fundamentalmente la sistematización que propone un tanto Alonso, es decir, todos aquellos elementos desde un punto de vista discursivo que permiten hablar de una serie de regularidades dentro de, digamos, los temas que están en juego. Y luego, por otra parte, configuraciones narrativas que las hemos dejado un poco de lado, en este caso, fundamentalmente para una inicial aproximación. El modelo previamente fue ensayado con una serie de noticias sobre accidentes de trabajo y que nos permitió fundamentalmente pues, identificar pues, digamos, una suerte de, de dominios semánticos en juego. Pasaremos un poco a trabajar, a describir un poco a continuación. Con respecto al corpus, está formado por un total de unas 12 piezas, por una parte, reportajes eh, y noticias de sucesos. Luego también hemos identificado críticas de libros e incluso algún artículo de opinión. En estas diapositivas se marca un poco cuál es el conjunto de todos los textos que han sido trabajados, que fundamentalmente es a través del buscador del propio país, del periódico que hemos analizado. Bien, en cuanto al marco teórico, hemos partido de la reflexividad de tercer grado del discurso en comunicación periodística, que fue sistematizada por Gonzalo Abril en su teoría general de la información y que permite identificar pues, una dimensión autorreferencial y una dimensión heterorreferencial. Una dimensión autorreferencial que estaría marcada por toda aquella producción periodística que es autorreflexiva, es decir, apunta hacia sí misma, y una dimensión heterorreferencial en el cual pues, se remite directamente pues, a una serie de debates en juego, es decir, que hay, digamos, una dimensión claramente referencial. Bien, el análisis de resultados, como hemos planteado, hemos utilizado un modelo metodológico de contraste que fue el que permitió un poco analizar noticias sobre accidentes de trabajo. Concretamente en el corpus de 2007 pues fueron identificados distintos con este instrumento heurístico una serie de dominios semánticos que fundamentalmente giraban en torno a la culpa,
a la emoción. Había espacios semánticos también políticos, referidos fundamentalmente a la gestión de fuentes que eran claramente políticas. E incluso, bueno, otros, como pueden ser el preventivo, relacionado fundamentalmente con la dimensión, un tanto, la aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales, etcétera, ¿no? Que es fundamentalmente el modelo que vamos a utilizar en este primer aproximación a este corpus de noticias. Bien, posteriormente, en un segundo momento, trabajamos con respecto a las propias configuraciones narrativas. Es decir, digamos que la configuración narrativa lo que permite es analizar, poner en juego los dominios semánticos con, digamos, los elementos que permiten la construcción de cierto campo, para lo cual pues, utilizamos principalmente pues, una serie de desarrollos teóricos en torno al accidente de trabajo, fundamentalmente vinculado pues, a la obra de un poco de Andrés Bilbao, que habla de la importancia que tiene o de digamos, la construcción de este tipo de discursos en torno a la dialéctica entre la culpa y, por otra parte, digamos, la regulación de una forma u otra. Este modelo, como ya hemos comentado, lo hemos trabajado con respecto a este corpus, que lo que nos permite hablar inicialmente es de un marco referencial de producción informativa. Este marco referencial está, al menos en las noticias que hemos analizado en este periodo, vienen dadas fundamentalmente por el debate legislativo sobre la prohibición del proxenetismo y el debate legislativo sobre la ley integral de trata y la ley del solo sí. Una vez planteado teniendo claro bastante este marco referencial, hemos procedido pues, a establecer, a analizar el corpus en función de estos dominios semánticos, que nos ha permitido analizar pues, o identificar al menos un dominio semántico de la emoción, que veremos ahora distintos ejemplos de cómo se gestiona, que va a estar muy vinculado a estrategias narrativas de victimización de todas aquellas víctimas, bueno, que en el caso de la prostitución, como víctimas de trata, un dominio semántico disciplinario que va a apelar fundamentalmente a digamos, a la utilización finalmente de instrumentos legislativos para la persecución de este tipo de delitos, un dominio semántico de la culpa que va a ir bastante relacionado o va a ir bastante orientado en este caso, por una parte, a la culpabilización finalmente por una parte de las personas que acuden a la prostitución, y un dominio semántico de la violencia que va a intentar, de una forma u otra, vincular digamos, la prostitución y la pornografía muy vinculada pues, a la violencia sexual, dentro todo de este marco referencial al que nos hemos referido. Algunas de las noticias, algunas de las informaciones que justifican esta decisión o esta identificación vienen habladas por estos portadas que hemos indicado, más que estas portadas, estos artículos que fueron publicados en el periodo analizado. Bien, lo que podemos establecer en todo caso que es que hay una funcionalidad dentro de este análisis de dominios semánticos, hay una funcionalidad política del dominio semántico de la emoción que va a utilizar fundamentalmente pues, historias de vida, es decir, finalmente va a referirse digamos, a las historias de vida tanto de personas que han sido víctimas de trata o que se han prostituido, tanto como que han participado, participado en películas pornográficas, y va a tener un papel bastante estructurante, fundamentalmente en todas estas informaciones, hasta al menos una noticia que es la que indicamos acerca de puteros, en los que sí encontramos aquí un análisis bastante más centrado en otros términos semánticos que apelan fundamentalmente a esta relación, a que toda violencia, o sea, que a toda eh, prostitución es violencia sexual, ¿no? Pero en todo caso, el dominio semántico de la emoción va a vertebrar bastante este tipo de discursos. En el caso de las noticias sobre pornografía infantil, sí hemos identificado que hay una suerte de condensación metonímica de este SMMA y que se está más vinculada fundamentalmente a las emociones de los padres que, bueno, en las piezas al menos analizadas. Bien, también lo que hemos encontrado es dentro de este análisis del dominio subjetivo de la emoción, digamos que hay una
de relación, una utilización de estas emociones vinculadas a las consecuencias psicológicas de la práctica de la prostitución. También permite una relación causal entre dificultades económicas y prostitución en otras de las piezas analizadas. Y luego también hay un importante dentro de este dominio semántico de la emoción, la importancia que tiene la victimización. La victimización finalmente de las personas, de las mujeres que se han prostituido. Eh, por otra parte, hay otra dimensión importante otro dominio semántico importante dentro de este cuerpo analizado que se refiere fundamentalmente al dominio semántico disciplinario, que es que, digamos, serían todas aquellas, como ya digo, aquellas decisiones de un punto de vista tanto legal o policial para las persecuciones de ese tipo de delitos. Y luego también hay una prevalencia finalmente del dominio semántico de la culpa, de la culpa atribuida fundamentalmente a los usuarios, a los usuarios, digamos, a los puteros, y luego, por otra parte, también a todos aquellos que, bueno, que ignoran quizás, digamos, la flexibilización que sobre los usuarios de pornografía. Es decir, en el sentido de que, digamos, se ignora principalmente cuáles son, digamos, las relaciones sociales que se encuentran debajo de la producción de ese tipo de vídeos. Hemos también identificado claramente que hay la presencia de perspectiva de género dentro de gran parte dentro de las piezas analizadas y también una importante presencia del dominio de la violencia, al menos en todas las piezas, en todos los reportajes que hemos analizado, con respecto fundamentalmente al servicio de identificación, como ya digo, de la relación entre prostitución y violencia sexual y luego entre pornografía y trata de blancas. Así que es bastante presente en toda entre algunas de las conclusiones que podemos destacar con respecto al menos este primer examen del corpus son que, bueno, que es que tanto los dominios de la culpa como de la violencia y de disciplinario son hegemónicos, si bien podemos encontrar también algunas de las otras piezas en las cuales referidas a pornografía infantil y servicios tecnológicos o incluso en crítica de libros, que si hay una quiebra en el propio unidad de discurso. De una forma u otra podemos encontrarnos que hay una serie de piezas que sí es cierto que de una forma u otra son hegemónicas que intentan construir esta vinculación finalmente entre violencia sexual, prostitución y pornografía, pero que se quiebran y algunas de las piezas fundamentalmente referidas pues, a opinión o incluso a pornografía infantil en el cual pues, nos podemos encontrar que respetan bastante digo, toda la perspectiva que podemos encontrar en el tratamiento de noticias de sucesos. Hay también en algún otro momento, incluso una cierta banalización, en algún artículo de opinión en el que se banaliza bastante el, digamos, digamos el uso de vídeos pornográficos y también podemos encontrar cierto cinismo y cierta multipolaridad en torno a los procesos de significación, ¿no? En torno a los esquemas pornográficos de institución, con lo cual estaremos en un momento en el cual no podemos hablar plenamente de una cierta unidad de discurso, como ya decimos. Las aplicaciones en innovación docente lo que han permitido o al menos las conclusiones relativas a innovación docente se refieren fundamentalmente pues, tiene una dimensión ética y deontológica, que es autorizar el tratamiento al contrario, por ejemplo, que noticias sobre accidentes de trabajo, aquí hay una presencia bastante importante del reportaje en torno a la construcción de estas historias de vida, como ya digo, y de las consecuencias, con lo cual podemos identificar claramente que hay una evidente aplicación, bastante interesante análisis del sistema de discursos para identificar, como ya digo, este tipo de dominios semánticos, por una parte. Y podemos encontrarnos también, bueno, que dentro de las aplicaciones que podemos encontrar de este modelo permite identificar fundamentalmente esta crítica finalmente de los imaginarios provocados por las propias piezas informativas. En cuanto a limitaciones y perspectivas, lo que nos proponemos en los siguientes trabajos, esa ampliación del corpus a otro tipo de noticias dentro del marco referencial al que nos hemos referido. Quizás sería interesante también hacer estudios de recepción para ver cómo esto tiene lugar o el impacto que tiene finalmente en la esfera pública digital, tanto en la esfera pública central como
periféricas, reflexionar acerca de si hay una posibilidad de construir un campo de análisis y, entre otras cuestiones, también nos proponemos plantear un modelo más amplio de análisis verbo-visual al objeto de testar también las aplicaciones de este tipo de modelos. Muchas gracias.